Ahora cultivo. Las dificultades que presenta la recuperación de Neisseria gonorrea y N. meningitis de los materiales clínicos se debe a las exigencias nutricionales de estos microorganismos y a los materiales de origen genital, oral o anal al desarrollo invasor de la abundante flora saprófita. El medio de Thayer-Martin permite el correcto aislamiento y recuperación de las neiserias patógenas dentro de las 24 horas con una ausencia casi total de contaminantes. El medio de cultivo se prepara a partir del agar base GC con el agregado de hemoglobina, un suplemento de enriquecimiento Britalex y una mezcla antimicrobiana BCNT, que es vancomicina, colistina, nistatina y trimetoprima. Las placas Petri deben ser ubicadas en un medio anaerobio, como es la jarra Gaspac, en la cual se exige una concentración de CO2 de concentración, o en todo caso debe utilizarse el método de la vela, con el cual se consume el oxígeno del ambiente y se mantiene CO2. Agar chocolate: se vierte la sangre hacia el agar base, que está a una temperatura de 70 grados centígrados, lo cual lisa los hematíes y libera los factores X, núcleo M y H, hemoglobina, que son necesarios para el crecimiento del gonococo. Realmente parece una B, la hemoglobina. Medio Thayer-Martin: medio selectivo de Thayer-Martin para el aislamiento de neiserias patógenos. Además de los ingredientes del agar chocolate, tiene los antibióticos vancomicina, poliximicina B, sulfas como trimetoprim, que frena microorganismos distintos a Neisseria gonorrhoeae. Sembrar inicialmente la materia con hisopo o ansa sobre un tercio de la superficie de la placa, estriando el resto de la superficie para obtener colonias aisladas. Incubar las placas a 35-36 grados en recipientes con cierre hermético en cámara húmeda y atmósfera de CO2 durante 18 a 72 horas. En la mayoría de los casos se obtiene un crecimiento precoz abundante entre las 18 y las 24 horas. Identificación: las colonias de gonococos y meningococos obtenidos en este medio selectivo son usualmente opacos y grisáceos. Convexas, de 1 a 4 milímetros de diámetro. Luego de 48 horas de incubación, pueden transformarse a colonias mucoides. Coloración de diplococos gram negativos. Se sugiere proseguir con este esquema de identificación, figura que muestra el crecimiento de un cultivo de Neisseria gonorrhoeae en agar chocolate conteniendo como base agar Thayer-Martin. Nota: no se recomienda el uso de medio selectivo Thayer-Martin para la siembra de líquido cefalorraquídeo, ya que de estar presente Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis u otras neiserias será en cultivo puro. En tal caso se recomienda agar chocolate adicionado con Britalex. Microorganismos: Thayer-Martin, AN, C 22 grados centígrados, oxi, glue, mal. Neisseria gonorrhoeae: positivo, no, el tercero es negativo, positivo, negativo. Neisseria meningitis: positivo, negativo, positivo. Las abreviaturas: Thayer-Martin, medio Thayer-Martin, CO2, agar chocolate, CO2, AN, agar o caldo nutritivo, C 22 grados centígrados, desarrollo a 22 grados centígrados, oxidasa, glue, fermentación de glucosa, mal, fermentación de maltosa, reacción negativa, reacción positiva, reacción variable, la B. Otros medios de cultivo para Neisseria gonorrhoeae: agar Martin Lewis, agar New York City, Estados Unidos. Método de la vela:
Todos estos medios deben tener atmósfera de 5 a 10%, lo que se consigue con el método de la vela, que consiste en usar un frasco de vidrio boca ancha y con boca que pueda cerrar herméticamente. Las placas se siembran por estriación y se colocan en el frasco, que previamente se le coloca una gasa humedecida con agua destilada estéril que permite la humedad de 70%. Se coloca una vela encendida y se tapa herméticamente. El fuego se apaga al consumir el oxígeno existente en el frasco y crea un medio anaerobio con atmósfera de 5 a 10% de CO2. Incubar de 24 a 48 horas, incluso hasta 72 horas. Pruebas complementarias se realizan a partir del medio de cultivo primario para confirmar presencia de gonococo, oxidasa o catalasa positivos. Prueba de la fermentación de azúcares. Es excepcional para diferenciar la presencia de Neisseria gonorrea o Neisseria meningitidis. La diferencia entre estas dos bacterias radica en la capacidad de Neisseria meningitidis para fermentar la maltosa, a diferencia de Neisseria gonorrea, que carece de esta capacidad metabólica. Especie: glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa. Neisseria meningitidis, positivo o positivos. Neisseria gonorrea, solo positivo acá en la glucosa. La Neisseria gonorrea forma ácidos a partir de la glucosa, causa meningitis gonocócica al diseminarse por la sangre y requiere distinguirla de Neisseria meningitidis. Clamidia trachomatis causa uretritis no gonocócica, meningitis post-gonocócica. Acá hay unos esquemas acerca de las pruebas de la gonorrea, meningitis y gonorrea, meningitis también. Resultados a las pruebas de glucosa y sacarosa. Pero en este cuadro es necesario verlo a colores. No he encontrado exactamente esta muestra, pero más o menos aquí tenemos que debería verse así: color inicial rojo translúcido de los azúcares, lactosa, glucosa, sucrosa, un medio de glucosa visto de más de cerca, medio de lactosa, y cuando fermentan cambian de color, ¿no? A este color amarillo, por ejemplo. Tratamiento: infecciones uretrales, endocervicales o rectales no complicadas. Régimen recomendado: se fracciona 250 miligramos intramuscular, una dosis más doxiciclina, 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Régimen alternativo es pectinomicina 2 gramos intramuscular o ciprofloxacina 500 miligramos por vía oral una vez, o norfloxacina 800 miligramos por vía oral una dosis, o acetilo de sulfuroxima 1 gramo intramuscular, o ceftriaxona 500 miligramos intramuscular una vez. Si se sabe que el gonococo no es resistente a la penicilina, amoxicilina 3 gramos por vía oral con 1 gramo de probenecid. Todos los regímenes alternativos anteriores deben ser seguidos por doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Infección gonocócida faríngea: ceftriaxona 250 miligramos intramuscular o ciprofloxacina 500 miligramos por vía oral una vez. La mayoría de los pacientes con sífilis en incubación pueden curarse por cualquiera de los regímenes que contienen agentes beta-lactámicos o tetraciclinas. Existe una alta frecuencia de infecciones por clamidias en personas con gonorrea, y los regímenes de tratamiento cubren esta posibilidad. El fracaso del tratamiento puede deberse a los siguientes factores: penicilina insuficiente en los casos con diseminación, seropositivo o cepas de Neisseria gonorrea productoras de penicilasa, infección concomitantes con T vaginales que impide una terapia eficaz, no sospechar la diseminación de la infección. Esquema terapéutico de faringitis: ceftriaxona 250 miligramos vía intramuscular en dosis única, cefixima 400 miligramos vía oral en dosis única,
levodoxima, acetilo 200 miligramos vía oral en dosis única, ciprofloxacina 500 miligramos vía oral en dosis única. Nota: en la mujer la gonorrea no se manifiesta clínicamente a nivel ginecológico, sin embargo, tiene mayor posibilidad de captarlo o evidenciarlo clínicamente su sintomatología cuando está en su periodo menstrual. Mayormente clínicamente se manifiesta con la artritis gonocócica unilateral, no es bilateral en huesos de miembros superiores. Primero se queja de manchas en la piel. Ahora sífilis. Generalidad de su nombre se debe al pastor Sífilus, del poema que escribió el médico y filósofo Franz Catoro de 1483 a 1553, en el que el dios Apolo le castiga con padecer esta enfermedad. También es conocida como lues, que significa epidemia. A principios del siglo XX fue una causa importante de enfermedad neurológica y cardíaca en Estados Unidos, pero con la introducción en los años 40 del siglo pasado de la terapia con penicilina, su incidencia bajó de forma espectacular. Sin embargo, desde principios de los 80 se ha observado un resurgimiento mundial de la infección. El aumento se ha achacado a la infección VIH, al cambio en las prácticas sexuales y a la introducción de la cocaína crack. Sin embargo, aunque la sífilis puede ser prontamente prevenida y efectivamente tratada, persiste como un importante problema de salud. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por Spirocheta treponema pallidum, que en la mayoría de los casos se adquiere por contacto sexual directo con una persona en el estadio primario de la enfermedad. Se transmite durante el estadio primario, secundario y de latencia, pero no durante el periodo de sífilis tardía. La contagiosidad decrece a partir de los 2 primeros años de tener la infección. El periodo secundario es el más contagioso, ya que existe una gran variedad de cantidad de lesiones con capacidad de contagiarlas. El riesgo de adquirir sífilis de una persona infectada varía entre 10 y 60%. Como regla general, un tercio de personas con una exposición a sífilis precoz llegan a infectarse, influyendo diversos factores en la transmisión de la infección, como número de exposiciones, modalidad de actividad sexual, morfología y distribución de las lesiones en la pareja afectada. Para el contagio de la sífilis es imprescindible una puerta de entrada por donde el T. pallidum penetre hasta los queratinocitos de la capa basal, donde se multiplica y alcanza los vasos sanguíneos, o bien penetra hasta la epidermis y alcanza los vasos sanguíneos. En raras ocasiones el treponema puede ser inyectado directamente en el torrente circulatorio, bien por transfusiones o por uso de jeringuillas contaminadas. La particular preferencia de los treponemas por los tejidos ricos en mucopolisacáridos hace que inicialmente se acantonen en la membrana basal de la epidermis de los pequeños vasos sanguíneos dérmicos y en las células endoteliales, donde algunos permanecen y se multiplican in situ. Otros pasan a la corriente linfática para vehicularse por vía linfática a los ganglios linfáticos regionales y comenzar la fase inmunológica, y otros se incorporan a la corriente sanguínea alcanzando diversos órganos. La imagen histológica de las lesiones producidas por T. pallidum en su diseminación es la de una vasculitis. El infiltrado es característicamente de plasmocitos, que es la célula típica de cualquier imagen histológica sifilítica. La inmunidad celular inicial del chancro permite la activación de linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, etc., y por tanto la destrucción y limpieza de los treponemas, con la consiguiente cicatrización. Por el contrario, los treponemas que ya se han diseminado y acantonado en nidos sistémicos estimulan la inmunidad humoral y celular. Esta última sería responsable de los granulomas y de las recidivas locales de la sífilis terciaria. La antigua sífilis maligna y la actual de las inmunodeficiencias no son más que la consecuencia de la inhibición de la respuesta inmunocelular, lo que permite la aparición de formas clínicas floridas y atípicas. 8. T. pallidum no se puede observar con la coloración Gram-Pienza. Para teñir al microorganismo se usan coloraciones de plata argénticas. Es sensible a la desecación y algunos agentes arsenicales, bismuto, que se usaron al inicio para su tratamiento. El diagnóstico es por inmunofluorescencia a partir de las lesiones. Se toma la muestra en la que está presente el T. pallidum y constituye el antígeno, el cual se une al anticuerpo monoclonal específico que reconoce el microorganismo
antígeno y se ve al microorganismo fluorescente y en movimiento y mediante microscopio de campo oscuro. Fisiopatogenia de las etapas clínicas de la sífilis. La sífilis se caracteriza por diversos estadios clínicos. La sífilis primaria, resumen, úlcera, microscopio campo oscuro, inmunofluorescencia directa. Se caracteriza por la linfadenopatía, bubones. La lesión característica es indolora, no supurativa y de consistencia dura, signos. En 60-90 días aparece una mácula, luego el chancro, que es una lesión genital o úlcera genital de bordes limpios indoloros. Asimismo hay hinchazón de ganglios o bubón sifilítico, generalmente unilateral. El chancro sifilítico se caracteriza por ser una úlcera o erosión indolora circunscrita de contornos redondeados y de base induradas. La sífilis primaria se define por la presencia de la lesión solitaria e indolora. El chancro aparece en el sitio de inoculación 1, 2 o 3 semanas más tarde de la exposición, 9 a 90 días. En el hombre el chancro aparece habitualmente en el pene y en la mujer en labios mayores, aunque un 5% de todos los chancros tienen una localización extragenital. El chancro típico tiene una consistencia indurada, la base es limpia, no purulenta y presenta una exudación amarillo grisácea. Las presentaciones atípicas pueden incluir úlceras blandas o bien otras con fondo purulento. Los chancros pueden acompañarse de adenopatías bilaterales indoloras que aparecen en el lugar de drenaje. En varones homosexuales puede aparecer chancros anorrectales que en ocasiones tienen una presentación similar a una fisura anal con dolor y hemorragia tras la defecación. La diferenciación con la fisura anal es la presencia de inflamación y adenopatías inguinales bilaterales. Las manifestaciones clínicas de la sífilis primaria duran 10 a 14 días. Aproximadamente el 50% de los pacientes con sífilis no tratadas desarrollan sífilis secundaria y la otra mitad evoluciona a sífilis latente. La muestra a tomar del borde de la lesión. Diagnóstico: microscopía de campo oscuro y de inmunofluorescencia. El método más confiable para diagnosticar sífilis primaria al inicio de la infección es el examen de campo oscuro del material del chancro. La sífilis secundaria, resumen, condiloma planos y exantema maculopapuloso, serología, días o meses y no se cura, se disemina por vía linfática o sanguínea y da lugar a exantema maculopapuloso, roseola, que evoluciona a condilomas planos o verrugas genitales localizadas en zonas húmedas, ano, vagina, vulva. Tomar la muestra de estas zonas. La variedad de las lesiones que pueden presentarse durante el periodo secundario le ha dado a la sífilis el apelativo de la gran simuladora. Esta fase comienza a las 6 a 8 semanas después de la aparición de la lesión primaria y entre el 18 y 32% de los pacientes desarrollan lesiones secundarias, incluso aun cuando no ha curado el chancro en el estadio primario. Se suelen acompañar de fiebre, mal estado general, rinorrea, faringitis, mialgia, cefalea y linfadenopatía generalizada. La piel es el órgano más afectado en este periodo. El 80% de los pacientes desarrollan lesiones en la piel y o en mucosas. La primera manifestación cutánea es la aparición de un exantema no pruriginoso de lesiones maculosas, habitualmente localizadas en el tronco, extendiéndose por hombros y extremidades. También se afectan palmas, plantas y cara. Este exantema es transitorio y dura unas 2 semanas. El exantema papuloso o maculopapuloso es el signo más característico de la sífilis secundaria y es muy sugerente la presencia de un collarete de descamación periférica en las lesiones. El exantema tiene predilección por palmas y plantas y en esas localizaciones las lesiones pueden ser indurados, clavos sifilíticos. La duración del exantema puede ser de varias semanas hasta un año cuando no se trata. Más de un quinto de los pacientes sufren un empeoramiento transitorio antes de la resolución del cuadro. Erupciones papulosas y postulosas pueden también ocurrir durante el periodo secundario. La afectación papulosa del cuero cabelludo puede dar lugar a alopecia en las placas. Si las pápulas se desarrollan en regiones intertriginosas, se conocen como condilomas planos o condilomas lata. Estas lesiones son hipertróficas y granulomatosas, frecuentemente con superficie erosionada con elevada presencia de espiroquetas y alta contagiosidad.
Cuando las lesiones maculopapilosas afectan las membranas mucosas, se denominan placas mucosas que contienen en lesiones ovales con bordes elevados, erosión central y rodeadas de un borde de descamación. En estas fases no es rara la afección visceral. Diagnóstico y inmunofluorescencia directa o prueba de floculación. Muestra positiva, anticuerpos fluorescentes. Antígenos positivos, antígeno fluorescente y se mueve. BDRL, identificación de anticuerpos, reaginas frente a T. pallidum. La sífilis latente, resumen, asintomático, serología. En meses evoluciona sífilis latente, paciente está asintomático, pero al tornar la muestra, el título de anticuerpos a reaginas es elevado. La sífilis latente en su etapa primaria o sífilis latente temprana dura igual o menor a 4 años. Un cuarto de los pacientes sufre recaídas o reinfecciones y evolucionan nuevamente a sífilis secundaria. El 40% de pacientes evoluciona a sífilis terciaria. Otro grupo de pacientes presenta sífilis latente tardío mayor a 4 años. Sin tratamiento y después de 2 a 12 semanas, la sífilis secundaria se resuelve espontáneamente y entra en un periodo de latencia que se caracteriza por la ausencia de manifestaciones clínicas evidentes, pero con datos serológicos de infección. La mayoría puede persistir asintomática de por vida, aunque Treponema pallidum siga multiplicándose. Si no se trata la fase latente, un tercio de pacientes progresa a sífilis tardía asintomática terciaria. Diagnóstico, título de anticuerpos, la sífilis terciaria o tardía. Resumen, gomas, granulomas, rayos X, parece que dice rayos X, biopsias. Hay que tomar rayos X y biopsias. No hay linfadenopatía, se caracteriza por las siguientes manifestaciones: aortitis, inflamación de la aorta, exantema papulodescamativo, hemiparesia y marcha atásica sin equilibrio del movimiento. Pasan años, se localiza en importantes órganos, corazón, cerebro, y se presentan los granulomas o gomas sifilíticos que se ubican a nivel de la piel, huesos, vísceras, como cerebro, corazón, sistema nervioso central. A nivel de vasos sanguíneos, endotelio, tejido conectivo, así como de importantes órganos. Alteraciones circulatorias en el cerebro, síndrome demencial, alteraciones del sistema nervioso central con síndromes demenciales, mareo, cefalea, alteraciones del comportamiento, conducta y memoria. Tabes dorsalis, compromiso del asta posterior de la médula y se caracteriza por dolores intensos en la columna que se va a miembros inferiores y el paciente tiene dificultad para caminar, parálisis general progresiva, alteraciones del estado de conciencia, pensamiento, comportamiento, pérdida del conocimiento, sífilis que no fue tratada. Corazón, altera válvulas cardíacas por la ubicación de las gomas. Diagnóstico, resonancia magnética, tomografía ubica gomas. Cerebro, causa de cefalea, demencia, pérdida de conocimiento. Aparato cardiovascular, arteria, aorta, aortitis. Sistema nervioso, compromiso sensitivo. Está caracterizada por la apariencia de lesiones localizadas destructivas granulomatosas en uno o más órganos y puede aparecer muchos años después de infección inicial. Este estadio se presenta como sífilis mucocutánea, ósea, visceral, neural y pueden aparecer de forma única en combinación como mucocutáneo y ósea o bien como afección cardíaca y neurosífilis. Las lesiones cutáneas se suelen presentar agrupadas cuando curando con cicatriz. Las lesiones gomosas son las características de este periodo. Son indoloras, destructivas y granulomatosas, asentando en el tejido subcutáneo y se ulceran con un exudado gaseoso, dejando al curar cicatrices retráctiles. Continuaremos con la sífilis congénita o prenatal.